Muchas gracias, licenciado Danilo. Eh, Vamos a ver me dicen ustedes si pueden ver mi pantalla, ¿la pueden ver? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Sí? Muy bien, excelente, gracias. El día de hoy vamos a compartir algunas ideas sobre lo que es la resiliencia y la espiritualidad. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuáles son los objetivos de esta conferencia. En primer lugar, es identificar algunas conceptualizaciones teóricas de estos dos constructos, analizar algunos estudios científicos que fundamentan por qué es importante incorporarlas a nuestra sociedad y, por último, proponer algunos retos que podemos estar enfrentando como profesionales y algunas estrategias para poder atenderlos. Eh, Vamos a ver, entonces, empecemos con algunas preguntas que intentaremos responder a lo largo de esta sesión. Primero tendríamos que cuestionarnos por qué es importante que estudiemos la resiliencia y la espiritualidad. Y quisiéramos decir, quizás con la resiliencia estamos más familiarizados, pero ¿por qué con la espiritualidad? ¿Qué podemos obtener de ellas? ¿Cómo podrían estos dos constructos contribuir a mejorar nuestra actuación como personas, como profesionales? ¿Qué nos pueden aportar a nivel de nuestras empresas, nuestras comunidades, nuestras familias, incluso a nivel de los países? ¿Y qué nos estaríamos perdiendo si es que no le damos la debida importancia? Entonces, para esto vamos a empezar con algo elemental para poder hablar el mismo idioma todos juntos, que es sobre las conceptualizaciones de lo que significa la resiliencia por un lado y por otro lado la espiritualidad. Como todos sabemos, conocemos, la resiliencia ha revolucionado las teorías de desarrollo social, de desarrollo humano, porque hasta hace unas décadas se pensaba que algunas personas, algunos espacios sociales que tenían una serie de desventajas, personas que crecían en condiciones desfavorables, pues no se podía esperar, digamos, grandes cosas, ¿no? De alguna manera tenía como pocas expectativas de desarrollo. Gracias a los estudios de la resiliencia sabemos que esto no es así. Sabemos que el ser humano por naturaleza es resiliente, ¿no? Algunos también, conforme han ido avanzando los estudios científicos, se pensaba que algunos eran resilientes, algunas personas y otras no. A él le tocó, que bien por él, pero a mí no, me es difícil superar tal condición, etcétera. Sabemos con los últimos avances que eso es falso. Todos los seres humanos somos resilientes. Algunos lo desarrollaremos, aprenderemos, sabremos, algunos no. Entonces, en ese sentido, la resiliencia va a ser un proceso dinámico, donde van a influir tanto factores internos como externos y van a servirnos casi siempre como factores de protección más que nada, ¿no? Podrían darse algún caso, sobre todo, que nos sirva para poder superar la adversidad. Hay que hacer un pequeño deslinde, eh, aunque presumo que la mayoría lo sabemos, pero creo que vale la pena. Podemos conocer personas que han superado la adversidad, ¿no? De repente son personas exitosas, ¿no? Emprendedores que están triunfando, y uno dice, wow, qué resiliente, ¿no? Bueno, un momentito. Para ser resiliente tiene que serlo de manera saludable, ¿no? De repente yo soy resiliente porque encuentro el éxito, pero soy un adicto al trabajo. El éxito me involucra el costo de mi salud y de mi propia familia incluso, porque estoy siendo exitoso, pero realmente estoy teniendo una pésima salud. Entonces realmente no estamos siendo resilientes. O sea, la resiliencia significa superar la adversidad, enfrentar el dolor, crecer digamos, en condiciones desfavorables, pero con salud, como entendamos la salud, ¿no? Salud física, salud psicológica, salud mental, etc. Eso creo yo que es sumamente importante partir de esa idea, para no confundirnos con quienes realmente son resilientes y quienes, ¿no? Entonces, para que surja la resiliencia hay una condición, obviamente, ¿cuál es? Estar expuesto a la adversidad. Yo puedo decir una persona que pensamos en algún joven, ¿no? Algún adolescente,
Incluso algún adulto que de repente en general todo le va yendo bien, entonces dice, yo soy recién un momentito, todavía no. Por ley de probabilidades, la gran mayoría vamos a tener que atravesar adversidades, ¿no? Más, menos, en diferentes etapas de nuestra vida, etcétera, etcétera, pero hay personas que realmente aún no las han enfrentado, digamos, cabalmente, y podríamos decir que como están bien y son resilientes, la palabra resiliencia hay que saberla utilizar, en otras palabras, ¿no? Resiliente significa alguien que supera. La empresa está en pérdidas, ¿no? Está en plena ruta al fracaso. Y de pronto nos cambiamos de estrategia, innovamos, tenemos una actitud totalmente diferente, una visión diferente, y de pronto, entonces podemos decir ahí, podemos hablar de una resiliencia empresarial, por ejemplo. Pero si no, no, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien. Y ahora tendríamos que hablar un poquito acerca de lo que es la espiritualidad. Hemos hablado de la resiliencia, ahora nos toca hablar de la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad podríamos decir que es una facultad, podríamos decir que es un constructo, un concepto que es multidimensional. Involucra varios aspectos, ¿no? Hay que diferenciarlo de la religión. La espiritualidad tiene que ver más con cómo nosotros podemos ver la vida, cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el sentido de nuestra vida, por qué vivimos, qué nos motiva, cómo podemos trascender, cómo podemos ir más allá, cómo yo me relaciono con Dios, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono conmigo mismo. Yo no me relaciono con Dios porque yo no soy creyente. Ok, ¿cómo te relacionas tú con los demás en general? O sea, la espiritualidad no está ligada a la religión. Ciertamente pueden haber personas religiosas que además sean muy espirituales, pero no quiere decir que las personas espirituales necesariamente tengan que ser religiosas. Hoy en día todos asistimos a una época en la cual las personas no son tan religiosas, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría, se autoascribe como personas espirituales. Por ejemplo, los grandes defensores de la naturaleza, ¿no? Del universo, de aspectos ecológicos, ¿no? De repente no son personas religiosas, pero son personas muy espirituales porque cuidan mucho la naturaleza, el entorno, ¿no? La vida en todas las manifestaciones, etc. Entonces, esto es muy importante porque, como vamos a demostrarlo en breves minutos, hay una serie de investigaciones que señalan que uno de los núcleos, uno de los aspectos medulares de la resiliencia es la espiritualidad. Por supuesto, también la religión, pero en este caso nos toca hablar de la espiritualidad. Entonces decimos que se refiere a la búsqueda que tenemos las personas para entender un poco el por qué estamos aquí, qué buscamos, hacia dónde vamos, ¿no? Cuál es el significado de nuestra vida. Muchos de nosotros, presumo yo que la gran mayoría sabemos que, por ejemplo, una de las variables que se investigan mucho en varios países europeos es el sentido de vida, ¿no? El sentido de vida. Eh, Hay algunos países que, paradójicamente, polémicamente, cuando se hacen los rankings de felicidad, salen que son los países más felices del mundo. Sin embargo, su población joven se suicida, ¿no? Lideran, según la OMS, el porcentaje de suicidio. Entonces nosotros nos tendríamos que preguntar de qué felicidad estamos hablando si su propia población se suicida, y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Entonces, obviamente ahí hay otras explicaciones, sobre todo metodológicas, respecto a cómo se desarrollan los estudios, cómo se considera la felicidad. La felicidad para mí, ¿qué es? De repente el producto per cápita, el ingreso, ¿no? Etcétera, etcétera. Son otros aspectos. Entonces, de eso trata la espiritualidad. Y podríamos decir incluso que para algunos autores el ser humano no solamente es naturaleza física, no psicológica, mental, sino también tiene un componente espiritual, un componente religioso. Según las investigaciones, estos componentes ayudan mucho a entender mejor a la persona humana, a potencializarla, a enriquecerse la persona, a mejorar su producción, etc. Ahora, en base a esta pequeña introducción que hemos hecho sobre lo que es la resiliencia y la espiritualidad, para que más o menos entendamos de qué se tratan estos estudios, podemos empezar a afirmar lo siguiente. Por ejemplo,
Según Bendak y Tarazona, el resurgir espiritual y la resiliencia conforman un recurso humano poderoso que permite la construcción del sentido de la vida, una mayor conciencia de sí, que ayuda a la autotrascendencia humana. Alguno de nosotros podría empezar a pensar, qué bien, suena bien, se lee bien, y eso qué tiene que ver con nosotros, qué tiene que ver con una carrera, una profesión como la economía, de repente con ciencias administrativas, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a verlo. Otro autor nos dice, la espiritualidad y la búsqueda del sentido de la existencia tiene la capacidad de contribuir al desarrollo de actitudes resilientes. Lo que les estaba diciendo, ¿no? Cuando hablamos de resiliencia, algunos de nosotros quizás estamos más familiarizados con los componentes que tiene la resiliencia, se dice, típicamente se dice, para ser una persona resiliente hay que tener una buena autoestima, ¿no? Sentirme que soy una persona capaz, valiosa, que tengo habilidades, ¿no? Destreza, etc. Okay. También tiene que ver con el sentido de independencia, ¿no? Independencia no en el sentido de que vivo solo, que otro, no, no. Independencia para saber separarme de los problemas. Tengo problemas con mi esposa, mi esposo, con mis hijos, bueno, yo sé diferenciar. Hay momentos que trabajo, me concentro en el trabajo, estoy con mi familia, o sea, no llevo mis problemas a todos lados, ¿no? Es más, tengo una gran amiga, tengo un ser querido que está pasando un momento dificilísimo, me compenetro, soy empático, ¿no? Estoy a su lado, ofrezco mi ayuda, rezo por él, todo muy bien, sí, pero yo soy capaz de deslindarme de eso, o sea, no vivo con el problema, no me como el problema, no camino por todos lados con el problema, sino que soy capaz de separar. Otro componente importantísimo es el sentido del humor, aprender a reírnos, no solamente de lo que nos cause gracia directamente, sino me equivoqué en algo, tomo conciencia, si es algo importante, obviamente pedir perdón, de eso no tengo nada que reírme, pero ojo, pequeños errores, pequeñas fallas, pequeñas cosas, tomarlo con sentido del humor, ¿no? O sea, aprender a ver las cosas de una manera que me permita sonreír, ¿no? Hay personas que uno les pregunta, se encuentra y dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Ay, pues mal, tú sabes los problemas que siempre pasan. ¿Y cómo pasa un tiempo? ¿Y cómo estás? Bueno, pues que es mal, siempre tiene problemas. Bueno, la verdad es que todos tenemos algún tipo de problemas, pero el asunto es cómo yo veo la vida, cómo yo percibo la vida, ¿no? Percibo el vaso la mitad lleno o la mitad vacío, ¿cómo lo percibo? ¿No? Bueno, entonces, en estos componentes, estoy solamente mencionando algunos, se ha descubierto en los últimos años que la espiritualidad, el sentido religioso es clave para que una persona sea resiliente. Es decir, el aprender a confiar, el aprender a tener confianza en Dios, confianza en uno mismo, confianza en la posibilidad de que nada me tumba, nada me detiene, nada me detiene. Yo sigo a mi meta, me caigo, me puedo caer 1000 veces. Es una exageración, espero que nadie de nosotros se caiga 1000 veces, pero digamos, me puedo caer muchas veces, sí, pero ahí estoy de pie, y de pie, y de pie, y de pie. Sigo. Una característica es la perseverancia. Tenemos en la literatura científica, estoy segura que ustedes conocen más casos de los que yo puedo comentarles, de personas que han triunfado increíblemente después de que recibieron 3, 4, 5, 6 negaciones. Presenté mi proyecto para una nueva visión, un proyecto muy innovador, con un emprendimiento increíble, pero me lo rechazaron. Sí, pues a la quinta me lo aceptaron y ahora resulta que es un proyecto exitoso, que está cambiando mi vida, la vida de mi familia, la vida de muchas personas a mi alrededor. Sí, pero ¿cuánto me costó perseverar? ¿Y cuántos no perseveramos? ¿No? Bueno, son pequeños comentarios. Veamos algunos aportes concretos veamos, para luego aterrizar más a lo nuestro. Por ejemplo, en la medicina. ¿Qué se encontró en la medicina? Se ha encontrado, yo he puesto algunos ejemplos nada más, pero ustedes pueden buscarlos, o si desean luego si desearían, me pueden escribir y puedo compartirles muchas mayores investigaciones. Se ha encontrado que cuando se involucran componentes de la espiritualidad, la religión, a las terapias, funciona mejor. Se han hecho muchísimas investigaciones al respecto. Ojo, no estamos hablando acá de campañas de evangelización, catequesis, mira, yo te voy a hablar del amor de Dios, Dios nos ama tanto. No, un momento. Estamos hablando de que independientemente
que el profesional crea, no crea, sea ateo, sea independientemente, trabajar con las creencias espirituales de los pacientes, para que esas mismas creencias les ayuden. Mira, te acaban de detectar un diagnóstico de una enfermedad seria. Bueno, tenemos dos opciones. Te deprimes, te baja más rápido el sistema inmune y más rápido es la partida, el desenlace final, o crees en ti que vas a poder superar, te pones de pie después del impacto de la noticia y luchas, y el médico te dijo, mira, 1 año y ya van 10 y sigues con bastante, muy buena salud, mejor que la del médico que te diagnosticó eso. Entonces se han hecho muchísimas investigaciones al respecto y se siguen haciendo, y los resultados son realmente sorprendentes, por supuesto que son alentadores. Entonces, cuidado. Acá no se trata de decir, mira, yo te voy a dar una catequesis. Bueno, si alguien quiere darnos una catequesis, en buena hora aquellos que la queramos recibir. Yo soy la primera en quererla recibir. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo estas creencias religiosas y espirituales, según la ciencia, según investigaciones altamente rigurosas, son recursos que ayudan a potencializar, por ejemplo, el tratamiento médico. ¿Ok? En la educación, ¿qué nos dice la UNESCO, por ejemplo? La UNESCO ya nos decía hace varios años que no solamente hay que cultivar en la persona la inteligencia, la sensibilidad, obviamente el desarrollo racional. ¿Para qué están nuestros colegios, nuestras universidades? ¿Para qué estudiamos maestría, doctorado, postdoctorado? ¿Para qué hacemos eso? Para crecer intelectualmente, por supuesto. Para empoderarnos más en la vida, claro que sí. Para avanzar, para producir, para crecer, alcanzar metas, sueños, ideales, por supuesto que sí. Pero ojo, la espiritualidad también. La misma UNESCO actualmente la gran mayoría de organizaciones reconocen lo importante que es la espiritualidad, la religión, como factores protectores, como factores que nos ayudan. Y eso, ¿quién lo investigó? Un dato curioso. ¿Quién lo investigó? Seguramente alguna persona religiosa. Pues no. Los grandes investigadores, bueno, algunos lo serán, religiosos, puede ser, pero muchos no lo son, porque cuando investigamos en la ciencia, lo que buscamos es la evidencia empírica, el dato concreto, el dato objetivable, el dato que se puede mostrar con todo el rigor que la ciencia exige. Eso es lo que nosotros buscamos. Cuando hablamos de investigaciones, no hablamos de las creencias de quién lo investigó, sí, que pueden ser respetables, sean cuales sean estas creencias. Estamos hablando de la evidencia empírica. La evidencia empírica se convierte en un hecho inobjetable, porque no lo digo yo, ni lo dices tú, ni lo dice Juancito, María, no. Lo dice una investigación que se controló, que los instrumentos que se usaron, si fue un estudio cuantitativo, los instrumentos tuvieron validez y confiabilidad. Si fue un estudio cualitativo, las entrevistas a profundidad, los focus groups se hicieron también con todo el rigor que la ciencia exige, se llegan los criterios de rigor, de credibilidad, dependencia, confirmación, etcétera, etcétera, cual sea el autor que tú estés usando. Entonces, estamos hablando de cosas que tienen peso, y entonces tenemos que empezar a reconocer esto, a descubrirlo, a explorarlo, y no a tener prejuicios sobre esto. Porque nuestras sociedades latinoamericanas particularmente, iberoamericanas, caribeñas, etcétera, tienen un cierto prejuicio hacia esos temas. Lo que no ocurre en Europa, por ejemplo. No ocurre porque obviamente ellos nos llevan pues años de delantera en las investigaciones de estos temas, entonces están mucho más familiarizados con estos contenidos que nosotros estamos viendo, ¿no? Bueno, entonces a nivel de las comunidades, por ejemplo, se ha descubierto que es necesario promover la resiliencia para poder recuperarnos de situaciones adversas, ¿no? Los desastres naturales, ¿no? Situaciones sociales sumamente dañinas para el ser humano, ¿no? La violencia doméstica, violación, bueno, tanta problemática que actualmente vivimos, ¿no? Y en la vida general que se ha encontrado que nos ayuda todo esto para valorar la vida, para creer que podemos superar. Miren, vivimos en un mundo, en una sociedad que está caracterizada por la adversidad, por donde se le mire, dolor, sufrimiento, falta de sentido de la vida, vivimos intensamente muchas veces y morimos también intensamente porque el estrés mata constantemente a las personas, se enferma, el corre, la prisa, bueno, se ha descubierto que esto entonces tiene alternativas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál sería el panorama actual? Un ratito voy a ver la hora porque no me quiero exceder del tiempo. ¿Cuál es el panorama actual entonces al cual nos enfrentamos? A ver, estas son algunas ideas. Ustedes me podrían, si fuera esto, digamos, tuviera otro tipo
de presentación, ustedes me ayudarían con sus ideas muchísimo mejores que las mías. Acá solamente es un reflejo de lo que podríamos decir. Para empezar, supuestamente, según los organismos internacionales, cuando nuestros niños van a estudiar, nuestros adolescentes, no solamente deben aprender a hacer, aprender a aprender, sino también aprender a ser como personas, ojo, y aprender a vivir con los demás. Sí, cuéntame tú en qué espacios académicos eso se cultiva. Cuéntame en qué realidad. Bueno, sí, de repente hay un espacio en Perú, donde yo estoy, o en Panamá, maravilloso, es admirable. De repente hay un espacio aquí, sí, son excepciones, son excepciones. La gran mayoría tenemos un énfasis, una preocupación enorme por llenarnos de contenidos académicos, ¿no? Cuanto más sabemos, uy, mejor, mejor, bienvenido sea lo de así. Pero ¿quién me ayuda a mí? ¿Cómo yo aprendo a ser una mejor persona? Más ética, una persona más empática, más generosa, una persona más conectada con los demás. No solo un cortocircuito. Muchas veces crecemos académicamente, profesionalmente, empresarialmente, pero somos personas realmente muy cuestionables. Las personas cuando se encuentran con nosotros no se van mejor, se van peor. Se van confundidas, se van tristes, se van incómodas, se van molestas. Yo no dirá un momento, yo no tengo la culpa, yo soy inocente. Allá los demás que piensen o se sientan así, puede ser que tengas razón en cierto sentido, es posible. Nosotros no somos dueños, no somos responsables de los estados emocionales de los demás. Es verdad, eso es cierto. Pero cuidado, si la gran mayoría de veces siempre pasa lo mismo, algo estás haciendo tú con los demás. Sí, pero es que a mí nunca me alfabetizaron emocionalmente. Hay textos de alfabetización emocional. Ajá, sí, pero en mi colegio no había eso, en mi universidad menos. Hay universidades que enseñan cómo ser más felices. Harvard, la Universidad de Harvard es un ejemplo. Enseña a su comunidad, estudiantes, docentes, cómo ser más felices. Es una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo. Si tú te sientes mejor, vas a producir más, vas a ser un mejor colaborador, un mejor empleado, un mejor trabajador, como sea que le llamen en tu empresa. Si eres un profesor, si eres un economista, vas a hacerlo mejor, porque te sientes mejor, estás más conectado, estás más entusiasmado. Acuérdense esa variable que se investiga actualmente, bueno, no solo de ahora, sino hace unos cuantos años, la pasión laboral, ¿no? Que es diferente al adicto laboralmente, que es otra cosa diferente, ¿no? Entonces, el hacer las cosas con amor, con cariño, con entusiasmo, es que me siento bien. No, mira, yo vivo mal. El trabajo, no le pongo una bomba al trabajo porque no puedo, pues no puedo, porque si no, como vivo yo, como vive mi familia. Pero es que el clima laboral es tan insatisfactorio, las relaciones son, pero ¿por qué pasa esto? Para empezar, esas cosas no son abstractas. Eso está hecho por nosotros, el clima, la universidad, la empresa, está hecha por las personas. Nosotros hacemos esos espacios, nosotros los seres humanos. Entonces, eso hay un descuido completo, hay un creciente individualismo, estamos muy conectados con el culto al placer, el culto al cuerpo, el culto a la satisfacción, a la inmediatez, ¿no? A pesar que hay estudios que demuestran que todo esto pues genera una serie de perturbaciones, de desajustes, pero esa es la sociedad en la cual vivimos nosotros actualmente. Entonces, ¿qué genera esto? No solamente a partir del COVID que todos hemos sufrido, todos, la humanidad en general lo sufrió, y aún algunos sectores, bueno, hay una serie de temas pendientes sobre ese punto. Antes, ya los picos a nivel mundial, no estamos hablando de nuestros países que tanto queremos, a nivel mundial, los picos eran ansiedad, depresión y estrés. Cuando digo los picos, ¿qué? Los picos en atenciones de salud. Los picos en atenciones de salud. El gerente pasó una vez y le dio su infarto. Está estresado. Tenía 40 años, hasta los temas cardiovasculares ahora se han reducido en edad, como ustedes saben, estadísticamente hablando, a nivel de la población global, cada vez se enferman de manera mucho más grave a menor edad, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué pasa? Por la sociedad en la cual vivimos. No hay ninguna novedad en lo que yo estoy diciendo. La novedad quizá podría ser, entre comillas, que después que han pasado esto del COVID, esto se ha intensificado mucho más, muchísimo más, ¿no? Desde la persona más humilde hasta la persona más afortunada económicamente hablando, pasa por estos problemas, ¿no? Entonces,
A nivel personal tenemos unos sentimientos de infelicidad, muchas veces no sabemos por qué vivimos, trabajamos por trabajar, nos estresamos constantemente, tenemos problemas de salud de todo tipo. Y a nivel social, obviamente, las empresas, hay una falta de compromiso, hay una menor productividad. Si se produce el temor de que de repente no me renuevan contrato, que de repente algo puede ocurrir, total, tengo que seguir viviendo, esto, tengo vida, así que hay que continuar. O sea, hay como una insatisfacción, ¿no? Aparte, además, de las adicciones no convencionales que cada vez son más frecuentes, ¿no? Cuando hablamos de las adicciones, recordemos rápidamente convencionales, lo que todos sabemos, ¿no? A la marihuana, a la pasta básica, no sé, todo lo que ya habitualmente conocemos, al alcohol típico, pero aparte las no convencionales, ¿no? La adicción al sexo, la adicción al trabajo, la adicción a las compras, ¿no? La adicción al celular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la realidad en la cual nosotros nos enfrentamos. Y ¿qué podemos decir sobre eso entonces? Nos podemos empezar a cuestionar, a preguntar. A ver, empecemos con algunas pequeñas preguntas. Los directivos de las empresas tienen conocimiento, se interesan realmente por incentivar la resiliencia y la espiritualidad de sus colaboradores. ¿Sabrán de qué se trata? ¿Sabrán? Sí. Si lo saben, harán algo al respecto. Se respeta y se valoran las creencias que tienen las personas. Las personas. Se considera, por ejemplo, cómo el sistema de creencias religiosas y espirituales que tienen las personas puede ayudar a desarrollar, a contribuir con las organizaciones. Se piensa que es algo absurdo, irrelevante, no tiene sentido. ¿Acaso estamos acá en qué? ¿Estamos acá en una iglesia? ¿Estamos acá en qué lugar? ¿Acaso? O sea, realmente hay una visión de esto. Partamos de lo básico. Se conoce cuál es la importancia que tiene, según esa investigación, y cómo esto puede contribuir al desarrollo de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, de nuestras instituciones. Realmente, esas son algunas preguntas que nos podemos hacer. Bueno, veamos qué nos dicen algunas investigaciones al respecto. Por ejemplo, Giraldo y colaboradores en el año 2020 encontraron que la espiritualidad en el ámbito laboral traía consecuencias positivas en las relaciones interpersonales, tanto con los compañeros como con los directivos. Se fomenta la autonomía, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, etcétera, etcétera. Ahora miremos qué nos dice Tuñoque. Tuñoque en el año 2022, cuando hizo un estudio con practicantes preprofesionales, encontró que en una universidad peruana que existía una correlación entre espiritualidad y resiliencia. Pero, ojo, los practicantes preprofesionales habían obtenido niveles bajos tanto de espiritualidad como de resiliencia. Alguien puede decir, bueno, de espiritualidad, pero ¿y de la resiliencia? ¿Cómo, si son practicantes, cómo van a poder enfrentar los problemas que surjan en las empresas? Situaciones que haya que atender. No solamente de cuestiones del día a día, sino también en los vínculos con las otras personas. Yo tengo que aprender a relacionarme con los demás. Todos los que viven a mi lado, los que trabajan conmigo, no van a ser personas que tengan el mismo tipo de personalidad que yo. Tenemos que aprender los caracteres, cómo manejarlos, cómo superar momentos difíciles, los conflictos que son parte del trabajo, parte de las empresas, cómo manejarlos. Es algo sumamente importante. Casia y Elger en el año 2020 encontraron a una muestra de adolescentes de Argentina que, por ejemplo, se demostró que a mayor nivel de espiritualidad había mayores niveles de resiliencia y satisfacción con la vida. Morán Astorga en el año 2019, lo cual fue recogido por Marcelo este año, Marcelo y colaboradores, encontraron que creer y apoyarse en que Dios puede ayudar en momentos críticos favorece el afrontamiento de situaciones traumáticas y en nuestra capacidad para adaptarnos mejor al futuro. Hernández y González el año pasado encontraron que las personas que tenían un elevado significado religioso presentaron más resiliencia, ojo, y un mayor crecimiento postraumático. Todo esto, ¿qué nos hacen? ¿A qué nos lleva? ¿Qué nos lleva a pensar? ¿Qué podemos concluir de todo eso? ¿Cómo podemos seguir elaborando más las ideas? Que se demuestren diversas investigaciones. Esto que yo les estoy presentando es una parte mínima de la gran cantidad de estudios que demuestran la importancia que tiene desarrollar la espiritualidad, la religiosidad en la resiliencia. En una universidad peruana, por ejemplo, ya hace una década se vio que entre la espiritualidad y la felicidad existía una relación significativa y positiva, y que a mayor espiritualidad, mayor era la felicidad de los trabajadores.
En pacientes, por ejemplo, se encontró en el año 2021 de Oliveira y colaboradores que cuanto mayor era el nivel de resiliencia, existía un mayor estado afectivo positivo, mejora la vivencia plena de la religiosidad y mayor la frecuencia en las experiencias espirituales con Dios. Ese estudio, por ejemplo, es un estudio de Brasil, ¿no? Bermejo encontró que es posible creer individual y colectivamente para superar la adversidad. Las personas resilientes definitivamente superan los traumas porque si no, no serían resilientes. Un adecuado acompañamiento espiritual puede ayudar a desarrollar la resiliencia y además algunas personas y grupos con recursos espirituales suelen superar más fácilmente la adversidad. Reis y Meneses encontraron en un estudio cualitativo en Brasil, por ejemplo, que en adultos mayores se encontró que Dios ocupaba una posición central en sus vidas, la lectura de la Biblia, el rezo del rosario, la oración, eran estrategias de resiliencia que se utilizaban ¿para qué? Para enfrentar situaciones desfavorables, para recuperar o mantener la salud, para sentirse protegidos a nivel personal, a nivel familiar, y tener la idea de que se puede llegar a una vejez de una manera un poco más satisfactoria, ¿no? Entonces, la conclusión que llegaron estos autores era que la religiosidad y la espiritualidad eran importantes como estrategias de resiliencia en la existencia de adulto mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque podían sentirse que alcanzaban un mayor bienestar. ¿Cuáles serían los retos y los desafíos que tenemos nosotros? Ya estoy mirando mi reloj para no exceder. ¿Cuáles serían los retos y los desafíos? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Para qué nos sirve? ¿Nos servirá para algo o solamente será para conocer algunos datos aislados? A ver, ¿para qué nos podría servir? A ver, preguntémonos. ¿Cómo podemos contribuir al desarrollo de personas que no solo sean más eficientes, más productivas, que aporten más económicamente, que generen más ganancias a la empresa, más dividendos, organizaciones más estables económicamente? ¿Cómo no quedarnos solo en eso, sino cómo podemos contribuir a aquellas personas que sean más íntegras, más felices, que tengan un mayor sentido en la vida, una mayor satisfacción? Que sean mejores personas, personas más buenas, personas que realmente sumen a la sociedad, no que resten. Entonces, una primera idea es que tendríamos que tomar, en primer lugar, conciencia. Si no, pero obviamente para tomar conciencia tengo que conocer. Primero conocer. Algunos de nosotros de repente, varios quizás, la gran mayoría, lo que yo les estoy diciendo no es nada nuevo, es posible. De repente para algunos es nuevo, y lo primero que puede suscitar es una cierta desconfianza o un cierto recelo. Dicen eso, bueno, investiguemos. Creo que todos nosotros somos un público académico, definitivamente lo somos. Es una bendición que tenemos, es una dicha poder ser un público académico. ¿A qué llamo yo público académico? Que nos nutrimos, que aprendemos, que nos gusta conocer, saber, que estamos siempre queriendo crecer intelectualmente, ¿no? Entonces, para aquellos que no sean nuevos, busquemos información, aprendamos, sepamos qué dicen las investigaciones actualmente sobre estos temas. ¿Para qué? Para tomar conciencia de la importancia que tiene el desarrollo resiliente en las personas y aprender a respetar sus creencias religiosas y espirituales como fuentes de recursos que pueden ser saludables. Repito, insisto, para mí es súper importante insistir, no se trata de que vamos a dar clases de religión, de espiritualidad, ama la naturaleza, ama a Dios, dedica tu vida. Si él lo hace en buena hora y si su empresa lo permite, su lugar de maravilloso. Por ejemplo, en las universidades hay, acá en mi país, en el Perú, por ejemplo, hay unidades que se llaman pastoral universitaria, así se llama en mi país, y entonces lo que se hace es dictar cursos, o a veces preparar a los estudiantes para recibir los sacramentos, ¿no? La confirmación sobre todo, a nivel de todas las ciudades, o sea, son movimientos grandes. Bueno, hay de repente empresas que tienen pequeños espacios también, de repente, definitivamente en los centros de salud hay capellanías en general. Hace poco presenté una conferencia donde se presentaba un estudio de cómo se hacían estudios de los efectos que tenían las capellanías en el Reino Unido, por ejemplo. Bueno, ya, si alguien quiere hacer eso, en buena hora, muy bien. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de cómo es importante que las personas que tienen que tomar decisiones a nivel de las organizaciones, las instituciones, sean cuales sean estas educativas,
no gubernamentales, de finanzas, lo que sea, que conozcan por qué es importante trabajar los aspectos de resiliencia. ¿Qué empresa está segura? ¿Qué personas, qué familias? O sea, tenemos que aprender cómo enfrentar la adversidad, porque la adversidad va a ser el pan. No vamos a ir cada día, no seamos tan pesimistas, pero va a ser constantemente que tengamos situaciones que van a pasar. ¿Acaso cuando pasó la pandemia estábamos preparados? Como humanidad, ¿acaso estuvimos preparados? ¿Acaso las universidades, las empresas no tuvieron que implementar una serie de recursos para salir adelante? Y aquellos que no lo hicieron, fracasaron, dejaron de existir. Perdieron masivamente y otros obviamente se posicionaron mucho más. Ahí se trabajó, por ejemplo, los aspectos resilientes en muchos sentidos, ¿no? Pero también la creencia hacia lo que es la vida religiosa y espiritual de las personas. O sea, hay lugares donde se prohíbe, ¿no? Alguien quiere ponerse de repente, colgarse una medalla con una cruz. ¡Oh, Dios mío, por favor, quítate eso porque puedes estar atentando contra las creencias de los no creyentes. Bueno, cada quien es libre, tenemos que aprender a respetarnos, la tolerancia que tanto se habla, que se haga práctica también en nuestras vidas. Para esto, ¿qué se requiere? Ser audaces, ser atrevidos, innovar, tener una visión amplia y desterrar prejuicios, ¿no? Cuando se han hecho estudios, se ha encontrado que en muchos profesionales aún existen prejuicios sobre estos temas, ¿no? Algunas creencias equivocadas, algunos mitos. Según la ciencia, ¿para qué serviría entonces la inversión en planes de desarrollo, intervención, que permitan el desarrollo de conductas resilientes y respeto a las creencias religiosas? ¿Para qué nos va a servir? Número uno, para que las personas sean más felices, más productivas, más comprometidas. Para que sepan enfrentar el estrés, para que sepan manejar apropiadamente estados de ansiedad y depresión. Yo soy un jefe y yo le llamo la atención a una persona que está bajo mis mandos, bajo mi tutela, bajo mi radio de acción, como le queramos llamar. Y la persona, yo le estoy hablando y se le están cayendo las lágrimas, hipersensible, no le puedo decir nada. No, al revés. Me mira y luego sale y empieza a murmurar y entonces genera un clima laborable insatisfactorio. No puede ser. Me mira y luego me dice mentalmente todo lo que quisiera que me pase, que ojalá que no me pase. No, tampoco. No le puedo ni hablar porque me responde agresivamente, me reta. No puede ser. Entonces me dice que me va a denunciar. O sea, no puede ser. No puede ser. O sea, tenemos que aprender a manejar estos estados. Obviamente también saber decir bien las cosas, eso está de más, ¿no? Como jefe, como director, como gerente, como sea que le llamemos nosotros en nuestros países, obviamente tenemos que aprender a tratar bien a las personas, ¿no? Quiero que trabaje bien con mayor razón, pero independientemente del trabajo, tengo que aprender a tratar bien a las personas. Lo primero siempre es la dignidad de las personas, y eso no debemos de perderlo por encima de cualquier otra condición que busquemos, ¿no? Y obviamente las personas lograríamos personas más autoeficaces, con un mayor logro, con una mayor motivación, mayor compromiso, mayor productividad. Esto está dicho, escucho algo, no sé si me van a decir que ya se acaba en el tiempo, ya estoy terminando ya la presentación. Esto nos va a repercutir a todos de manera favorable. ¿Cómo así repercutiría a todos de manera favorable? En primer lugar, vamos a tener mejores recursos humanos. ¿Cuáles son nuestros mejores recursos? Nosotros. Si nosotros nos sentimos mejor, nos sentimos bien, vamos a trabajar más, mejor, más contentos. El clima va a ser más favorable, voy a producir más. Ustedes saben que científicamente está demostradísimo que cuando yo me siento muy ansiosa, porque algo me dijo, algo pasó, el estrés, ya, todo es para ayer, nada es para hoy, ojo, todo es para ayer o para la semana pasada. Entonces no produzco tan bien, ¿por qué? Porque me bloqueo, sinápticamente me bloqueo. Acuérdense, las conexiones sinápticas, ¿se acuerdan, verdad? Las neuronas, ¿se acuerdan todo? Que millonésima de, ya, todo eso nos recordamos. Bueno, la ansiedad nos bloquea. Entonces yo soy una persona inteligente, capaz, sí, pero no puedes, empiezo a correr, entonces no produzco todo lo que puedo producir. Así de simple. Habría menores gastos en los sistemas de salud, menos personas enfermas, mayores ingresos a nivel económico en nuestras empresas, tanto que tenemos la productividad, sí, pues vas a tener más productividad si sabes invertir bien en tus recursos humanos. Una mejor sociedad, tanto que nos llamamos la sociedad, cada vez estamos peor en general, y no creo que sea una realidad solamente panameña o peruana, es una realidad mundial.
porque nos hemos olvidado del elemento, del ser humano, de la persona que es central en nuestras vidas. Entonces no se trata acá de que seamos ahora los buenitos de la película, ¿no? Y entonces ahora pues trabaja lo que quieras y no produzcas, si no quieres rendir, si estás deprimido anda a llorar, si quieres estar, no, nada de eso. Nada de eso estoy diciendo yo. Estoy diciendo que usemos las investigaciones científicas para darnos cuenta cómo se ha demostrado que es importante trabajar en nuestras empresas la resiliencia y respetar las creencias espirituales y religiosas que justamente nutren nuestra resiliencia. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y estoy abierta a que me digan, no, Cecilia, no es así. Bueno, no se trata de lo que yo digo, lo que digamos algunos otros, sino lo que dice la ciencia, lo que dicen las investigaciones. Porque muchas veces se dan discusiones estériles. Aquí llamo yo discusiones estériles. Alguien dice, no me parece, muy bien, te felicito. A mí sí me parece, te felicito. Mira, yo felicito cualquier opinión, pero acá no se trata de opiniones. Se trata de evidencias empíricas que nos da la ciencia. Eso es lo que yo les estoy presentando el día de hoy. Si me parece, no me parece, a mí me puede gustar, no me puede gustar. Bueno, eso es respetable, pero se trata de que tengamos una visión diferente. Y si no nos parece, por lo menos investiguemos, analicemos, busquemos más literatura. Bueno, estoy llegando ya al final. ¿Cuál es nuestra tarea pendiente? Lograr una sociedad donde tengamos mayor bienestar a todos los niveles, a todos los niveles. Tenemos el bienestar físico, psicológico, familiar, académico, social, espiritual, laboral. Acá podemos agregar el bienestar sexual, bienestar deportivo, bienestar gastroeconómico, bueno, todos los bienestares que se nos pueda ocurrir, por eso hay puntos supresivos al final. Algo importante que quiero agregar además es que muchas veces a nivel empresarial se produce tanto, se busca tanto que los números sumen, que el trabajador, la persona se olvida de su familia. Una vez escuché hace varios años en una universidad en la cual trabajaba en ese entonces una frase que decía, ¿no? Ningún éxito vale el fracaso de tu familia. Ningún éxito. O sea, tanto que te afanas y tanto te afanas, el día que tú faltes en tu trabajo, al día siguiente o a la semana siguiente, al día siguiente te reemplazan, y si es muy importante, la semana será quizás a las 2 semanas, pero te van a reemplazar. En tu familia jamás te van a reemplazar. Tu esposa, tu hijo, tu hija, tu esposo, jamás. Tu madre, tu padre, jamás. Entonces, aprendamos a vivir bien. Yo tengo que darle al trabajo lo mejor de mí, sí, pero a mi familia también. Y al vecino y a quien sea también. Ese es un reto. Ese es un reto que tengo yo. Mucho de querer construir una gran sociedad, eso es un abstracto. ¿Cómo construir una gran sociedad? Con mi pequeña realidad que yo sí tengo ese alcance para esa pequeña realidad. Muy bien. Esa es una tarea pendiente para cada uno de nosotros, no solo para nuestras empresas, nuestras universidades, sino para cada uno. Empecemos. ¿Cómo vamos a empezar? Unas ideas. Son pequeñísimas ideas. Una, que en nuestras universidades se dé una mayor formación en general de estos temas que estoy hablando yo. Nadie está diciendo que ahora hagas pues cursos, que sea un eje transversal a través de toda la malla curricular, que sería fabuloso, pero no estoy planteando eso. Algunos cursos de desarrollo resiliente, talleres de formación en pregrado, en posgrado, por ejemplo. En las empresas que se propicien programas de intervención, de desarrollo. Hay algún psicólogo, algún educador, algún economista que tiene este tipo de visión, quiere innovar, quiere hacer un programa. Hay que dejarlo. Asistentes sociales, bueno, cuál sea la especialidad en nuestro país. Hay que dejarlo, no hay que decir, es una pérdida de tiempo, lo que hay que enseñar es cómo producir más económicamente. Tú quieres producir más económicamente, invierte en tu recurso humano, que es tu persona, esa persona que está trabajando para ti, o que va a trabajar para ti. Piensa, no se trata de que yo voy a poner mi propia empresa, es más, yo tengo mi propia empresa, maravilloso. No pienses solamente en los números, ¿quieres más números? Trabaja más con la persona. Esa personita es la que nos ayuda. No solamente para tener más números, sino también para vivir mejor. Finalmente, queridos participantes, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para ganar? Claro que sí. ¿Para triunfar? Claro que sí. ¿Para ser exitoso? Claro que sí. Pero por sobre todo, para ser buenas personas. No nos olvidemos lo básico. Para ser buenas personas. Y eso nunca pasará de moda. Entonces, tratemos de tener herramientas para abordar a la persona de manera integral en diversos espacios sociales. Tienes acceso a un club deportivo, tienes acceso a una parroquia, tienes acceso a un comedor popular, a tu club elitista, porque tienes grandes recursos económicos y puedes irte a un club de alto nivel, donde estés, donde te toque.
empieza a hablar de estos temas, no quieres hablar porque tú eres una persona tímida, no te gusta hablar, tranquilo, no tienes que hablar, tampoco tienes que hablar, por lo menos empodérate, descubre, analiza. Estos temas son aplicables a todas las áreas de la vida. Estamos ahorita en una facultad de economía que nos está recibiendo, a la cual yo felicito por este tipo de eventos, felicito por haber aceptado este tipo de ponencia, porque alguien podría decir que tiene que ver con economía, que tiene que ver con esas carreras. Bueno, yo pienso que tiene mucho que ver y los felicito por haber tenido la visión de haber acogido este tipo de ponencias que yo he compartido con ustedes. Muy bien, termino con las referencias. Aquí están las fuentes que hemos usado, que he usado para hacer este trabajo. Y termino siempre con una frase: que Dios y la Virgen María los bendigan, los acompañen, los ilumine. Les mando un abrazo grande, 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 y que nos vaya muy bien en la vida a todos nosotros y que hagamos lo que tengamos que hacer de la mejor manera posible. Esa sería mi participación el día de hoy y estoy atenta a lo que digan los organizadores sobre el evento. Estoy viendo la hora, estamos bien, según yo, con el tiempo. Muy bien, aquí estoy entonces. Muchas gracias, doctora Ana Cecilia Salgado Lévano, por su participación en esta gran exponencia de estudio de resiliencia y espiritualidad en la sociedad. Como sabemos que usted ha dado pues, a conocer bastante sobre las diferentes capacidades de la resiliencia que afrontan y que hay diversos acontecimientos que forman la parte constructivista de las personas para fortalecer todo su proceso en su vida cotidiana, tenemos una pregunta de Alan Ledesma y dice así: agradecemos el valioso aporte de la expositora. Desde la óptica de universidades, ¿cómo puede las universidades contribuir en la formación de docentes resilientes para lograr logros de aprendizaje significativos? Bien, muchas gracias, Alan, por la pregunta. En principio, tenemos que diferenciar un poco, ¿no? Porque para lograr los aprendizajes significativos, presumo yo pues que tenemos que seguir los paradigmas socioeducativos, ¿no? Desde lo que es la motivación, toda la secuencia didáctica, ¿no? Refuerzo, la realimentación, etcétera, etcétera. Entonces, esos aspectos a nivel de lo que es la enseñanza-aprendizaje es muy buena hora. Yo creo que ahí quizás hay dos preguntas en una. ¿Cómo el docente tiene que ser resiliente para enfrentar esto? Es decir, tenemos hay veces estudiantes que no logran la meta, ¿no? Estudiantes que les explicamos y les cuesta trabajo aprender, ¿no? ¿Cómo el docente puede ser resiliente frente a escenarios adversos que a veces se dan en el sector educativo, ¿no? A veces hay espacios académicos donde hay una alta deserción, por ejemplo, o de repente los estudiantes ahorita con el famoso copy y pega, no elaboran las ideas, no logran lo que queremos. Bueno, para empezar, podríamos como universidades dictar algunos cursos especialmente diseñados, talleres sobre todo especialmente diseñados, para que el docente aprenda a ejercitar más esta resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia, yo les dije la autoestima, les dije la independencia, les dije el sentido de humor. Hay un aspecto que también es importante para ser resilientes, que es la creatividad. Yo tengo que aprender a ser creativo frente a mis estudiantes. ¿Cómo aprendemos? Por metodología, por paradigma socioeducativo, cual sea que sigan esas universidades, que la motivación es súper importante. ¿Sí? ¿Cómo yo los puedo motivar mejor a mis estudiantes? ¿Cómo puedo hacer que transfieran lo que aprenden en el aula a la vida, a lo que va a ser su trabajo futuro? ¿Cómo yo puedo lograr eso? Ya no encuentro videos en YouTube, no encuentro esto, no, ¿qué puedo hacer? Entonces, podríamos dictar algunos cursos para trabajar estas capacidades en los docentes, de tal manera que puedan ellos ser docentes más eficaces frente a la problemática que representa estudiantes, sobre todo que no logran los objetivos trazados, ¿no? En la universidad. Esa sería la respuesta. No le escucho, licenciada, no le escucho. Sí, muchas gracias, doctora Ana Cecilia, por su valiosa respuesta a Alan Ledesma. Tenemos otra pregunta interesante, Arnold Ábrego,
tiene la siguiente pregunta para usted. ¿La realización del estudio confirma sugerir la práctica religiosa como necesaria para lograr una sociedad resiliente? Gracias, Arnold, por tu pregunta. No es tanto, cuando se dice sugerir, podría alguien pensar, eh, imponer, ¿no? De repente, que tiene que ser una norma, no, no. La idea es respetar. Lo que se han encontrado en las investigaciones es que claramente, sin lugar a dudas, las personas que son espirituales y religiosas son más resilientes, tienen un mayor sentido de vida, etcétera, una serie de mayor salud inclusive, una serie de beneficios ya. Entonces lo que podríamos hacer nosotros es difundir esos estudios, pero cada quien es libre. Cada quien es libre, o sea, no podemos obligar. Mira, ¿sabes qué? Es mejor ser religioso y espiritual, así que ahora tú vas a empezar, si alguien lo hace en buena hora, pero no es la idea imponer, la idea es respetar, valorar, tolerar la diferencia. El que cree, el que no cree. Dentro del que no cree, el que es ateo, el que es agnóstico. Dentro de los que cree, el que es católico, protestante, musulmán, budista, bueno, o sea, respetar, tolerar, porque justamente cuántos males hay en el mundo actual también, porque a algunas personas se les ocurre imponer sus creencias. Sea su creencia de que no hay que creer en nadie, en un Dios, o su creencia de que hay que creer en un Dios según su Dios que cree. No, el respeto y la tolerancia es algo sumamente importante, tiene que ver con la madurez como sociedad. Nuestra sociedad está como está, entre otras cosas, porque no somos realmente tolerantes, no valoramos la diversidad, ¿no? Esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctora Ana Cecilia. Teniendo ya la respuesta que usted pues, le dio a la pregunta de Arnold sobre la sociedad resiliente, tenemos por último otra pregunta de Fátima Pití. La pregunta dice así: ¿algunas recomendación para distribuir entre la resiliencia con la espiritualidad y aquellas personas que se refugian en pensamientos pseudo espirituales, perdiendo su propia responsabilidad con su vida? Esa es la pregunta de Fátima. Fátima, te felicito. Qué pregunta tan interesante, tan importante estás haciendo, como también las demás personas que están participando. Mira, hay muchas cosas en tu pregunta, también la puedo visualizar ahorita, gracias por la lectura, pero además la puedo visualizar. A ver, analicemos, voy a tratar de ser rápida, es una pregunta compleja, interesante, pero voy a tratar de responder rápidamente. Personas que se refugian en pensamientos pseudo espirituales perdiendo su propia responsabilidad con su vida. Muy bien dicho, ojo, en la ciencia hay un constructo que se llama locus de control, que tiene dos opciones, interno y externo. Lo digo rapidito, no quiero cometer una digresión, solamente que es necesario que diga eso para poder responder cabalmente la pregunta. Efectivamente hay personas que tienen un locus de control externo. ¿Qué es eso? Mira, me fue mal porque alguien me envidia, pues, entonces me ha hecho mal de ojo, me ha hecho algo, ¿no? Pasé por la escalera y el gato negro se cruzó. En realidad, cuando yo nací, Júpiter con Saturno estaban en la carta astral, entonces me han dicho que yo no voy a poder ser feliz en el amor y en el trabajo. O sea, hay personas que no asumen la responsabilidad de su vida para nada. Si me va bien es por algo externo, si me va mal es por alguien externo, tú tienes la culpa de que me casé contigo, de que no sé qué. O sea, eso es pésimo. Esa persona es una persona muy infeliz, va a sufrir muchísimo, de hecho que ya lo está haciendo. Entonces nosotros tenemos que asumir las riendas de nuestra vida. Eso se llama locus de control interno. Yo soy responsable de mis éxitos y de mis fracasos. Es verdad que pueden haber condiciones que estén ahí al lado, ayudando de una u otra forma, para bien o para mal, pero básicamente soy yo la que decido en mi vida, la que tengo que asumir las consecuencias de mis conductas, soy yo. En todo sentido, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de las creencias pseudoespirituales, hay que ver, esto es un poquito difícil decirlo, pero algunas creencias me pueden jugar en mi contra. O sea, yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Tengo un problema,
voy a decirlo como una bromita, voy a decirlo. Es una bromita que no es muy bonita, pero la voy a decir, ¿no? Soy un estudiante, viene el examen, es bien difícil, yo estoy tan enamorada, salgo con mi enamorado, ¿no? En paseo, hago cosas, me divierto, voy a fiestas, qué sé yo, y no he estudiado nada, pero Diosito me va a ayudar. Entonces, Diosito, ayúdame, ¿ya? Ayúdame, Diosito. Y no estudio, pues, porque Diosito me va a ayudar. Obviamente, cuando dé mi examen, voy a sacarme cero bien grande, quizás un 0,1 me sacaré, ¿no? No sé allá en Panamá como sea, acá en el Perú es de 0 a 20, ¿no? Entonces acá me sacaría cero. Eh, Está mal, pues, está mal, porque tú estás evadiendo la responsabilidad de lo que a ti te toca hacer. Aquellas personas que creen firmemente en Dios, dicen, Señor, yo creo firmemente en ti, en tu amor, en tu bondad y en tu misericordia, pero yo me esfuerzo en todo lo que tenga que hacer. Y te pido que me ayudes también, ilumíname, envíame el Espíritu Santo. Pero un momentito, yo me esfuerzo, yo hago todo lo que tengo que hacer por mí. No es que yo me cruzo de brazos y espero que no sé, pues, ¿quién va a dar el examen por mí? ¿Quién lo va a dar? Lo tengo que dar yo mismo, si no me preparo. Me entendieron con este ejemplo, ¿no? Entonces, es verdad, es una pregunta muy importante porque hay personas que pueden cruzarse de brazos frente a la vida y creer de que las cosas pasan porque tienen que pasar y pasarán como tengan. Hay personas que dicen así, bueno, si al final todos nos vamos a morir, bueno, si al final la empresa va mal, sería mal, pues si al final, un momento, eso se llama tener una actitud de derrota frente a la vida, ¿no? Algunos le llaman, en la ciencia se llama desesperanza aprendida. Te pasaron unas experiencias negativas, entonces tú crees que siempre te va a pasar lo mismo. Y ya no intentas ningún cambio. Un momento, cuidado, cuidado. El cambio siempre es posible. Siempre es posible. Entonces hay que creer, hay que tener creencias religiosas y espirituales. Yo firmemente, de manera personal, título personal, yo firmemente creo en eso, pero ojo, respetando a los demás y ojo, asumiendo las responsabilidades de nuestra propia vida, porque si no, no estaría bien eso, nos haríamos mucho daño a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh.